simplemente va a cambiar los valores o simplemente tienen que memorizar, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? Una importadora de tractores, tractor 4.0, está importando una unidad del tractor Massey Furgons MF290. Ya, y nos da el módulo. Se tienen los siguientes datos. Me da el valor FOB, que me dice que es 18.450. Me da el seguro documentado, que es de 520.05. Me da el flete marítimo. Me da los gastos de puerto. Me da el flete terrestre y otras erogaciones que nos da de 150. El tipo de cambio me dice que es 6.96 bolivianos por dólar. Y me pide el impuesto al consumo específico, si se paga el 10%, y cuál es el valor del impuesto del consumo específico y el impuesto total, el impuesto total, y cuál es el valor del impuesto total a pagar, ¿ya? Entonces, para resolver estos ejercicios nosotros vamos a emplear las siguientes fórmulas. Ya está. La primera fórmula que tenemos que conocer es la del gravamen arancelario, donde me indica que el gravamen arancelario va a ser igual al CIF por el 10%. Que me dice que es el consumo específico. Luego, la siguiente fórmula que vamos a tener es la del impuesto al consumo específico. El impuesto al consumo específico no va a ser más que el CIF más el gravamen arancelario más otros costos todo esto por el 10%. Luego, ¿qué más vamos a tener? Aparte de esto, nosotros vamos a tener también el IVA. Y el IVA es exactamente igual al ICE, al impuesto al consumo específico, con la diferencia que en vez de multiplicarle el 10% de mi consumo específico, yo le debo multiplicar 14.94%. Es exactamente lo mismo. Y para mi inciso final, que me dice total de impuestos, simplemente va a ser igual a la suma de estos tres que hemos visto. El total de impuestos va a ser igual al gravamen arancelario más el impuesto al consumo específico más el IVA. Entonces, con estas cuatro ecuaciones es que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Yo, ¿cómo hallo primero mi gravamen arancelario? Me dicen que el gravamen arancelario va a estar en función al CIF. Entonces, para calcular el valor del CIF, ¿yo qué voy a tener? Simplemente va a ser igual a la suma de todos estos datos, es decir, al valor de mi Incoterm, al valor FOB, al valor del seguro, al valor del flete marítimo, a los gastos de puerto y al flete terrestre. Entonces, mi costo CIF va a ser igual a la sumatoria de esos 5 factores. Entonces, mi valor CIF va a ser igual a 18.450 más 520,05 más 2.120 más 106.50 más 212.50. Entonces, mi valor total del CIF aquí va a ser igual. Va a ser igual a 21.409
6.05, pero esto está en dólares. Y yo tengo que trabajar con el tipo de cambio que me dice que es 6.96. Entonces voy a tener por 6.96 bolivianos por cada dólar. Me va a dar un valor igual. Me va a dar un valor igual a 149.006,98 bolivianos. Entonces, mi valor del CIF va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 149.006,98 bolivianos. Una vez calculado mi valor del CIF, listo. Para calcular el valor del CIF, listo. Una vez calculado el valor del CIF, yo puedo hallar mi gravamen arancelario. ¿Para qué yo hallo mi gravamen arancelario? Porque me dice que mi impuesto al consumo específico, que es el 10% que me da como primer inciso, está en funcional gravamen arancelario. Y este está en funcional CIF. Entonces, para calcular el valor del gravamen arancelario. Entonces, mi gravamen arancelario va a ser igual a CIF por el 10%. Mi valor del CIF era igual a 149.006,98 por el 10%. ¿A qué me va a dar igual? Esto va a ser igual a 14.900.69 bolivianos. Listo. Entonces, como yo ya tengo mi gravamen arancelario y el CIF, puedo hallar mi impuesto al consumo específico, que es el inciso A. Inciso A, calcular el valor del impuesto al consumo específico. Listo. Entonces, para calcular el impuesto al consumo específico, simplemente voy a reemplazar los siguientes valores. Me dice que primero necesito el valor del CIF, que era 149.006,98 más el valor de mi gravamen arancelario, que es 14.900.69, más otros gastos. En este caso, sí tengo otros gastos que me dice otras erogaciones equivalen a 150 bolivianos. Entonces, todo esto va a ser multiplicado por el 10%. Y vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser igual a 164.057,67 por el 10%. Entonces mi impuesto al consumo específico, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a
16.405,77 bolivianos. Entonces ese sería mi inciso A, que me dice calcular el valor del impuesto al consumo específico. Para calcular el impuesto al consumo específico, habíamos dicho, necesito el CIF frontera, el gravamen arancelario y otros gastos si es que tiene. Para hallar el gravamen arancelario necesito el CIF, y el CIF no es más que la sumatoria de todos estos valores que me da tanto del Incoterm, el seguro, el flete marítimo, los gastos y el flete de puerto. Todo lo que consiste en mi importación, ¿ya? Ahora, para el inciso B, en este caso me dice que yo ya hallé el valor total, en este caso mi total de impuestos. Entonces, para yo hallar mi total de impuestos, ¿qué es lo que necesito? ¿Tengo el gravamen arancelario? Sí tengo. ¿Tengo el impuesto al consumo específico? Sí lo tengo. Pero me falta lo que es el valor del IVA. Entonces, vamos a calcular eso. Para calcular el valor del IVA, que voy a tener según fórmula, el IVA es exactamente lo mismo que el impuesto al consumo específico, pero ¿en qué va a variar? Varía en que en vez de multiplicar por el 10%, yo lo voy a multiplicar por el 14.94. ¿Va a ser exactamente lo mismo? Sí, la sumatoria va a ser exactamente la misma, pero acá va a ser por el 14.94%. Entonces, mi valor del IVA, ¿a qué va a ser igual? Mi valor del IVA va a ser igual a 24.510.22 bolivianos. Eso es lo que yo necesito para calcular mi inciso B. Inciso B. Calcular el impuesto total. Y para calcular mi total de impuestos, yo ya tengo todos mis valores. Tengo el valor del gravamen arancelario, sí, es igual a 14.900.69. Tengo el valor del impuesto al consumo específico, sí, que es igual a 16.405.77. Y por último tengo el valor del IVA, que es igual a 24.510.22. Dándome un total de 55.816.68 bolivianos. Entonces es así como se resuelve este tipo de ejercicios. Si es que les toca, van a ver que lo único que va a variar va a ser el tipo. Puede existir que les den, no sé, de un auto, les pueden dar de un auto, y el procedimiento va a ser el mismo, porque estos valores van a ser los mismos. Ahora, puede existir que en vez de acá no les dé un valor, pero les digas el porcentaje de tal valor. Entonces simplemente es una pequeña operación más, pero el procedimiento no cambia. Y las fórmulas a emplear van a seguir siendo exactamente las mismas. Primero hallo el CIF frontera, luego hallo el gravamen arancelario, luego hallo mi impuesto al consumo específico, que es la sumatoria de ambos cálculos anteriores. Y por último, hallo el IVA para mi total de impuestos, que es la suma del IVA, el gravamen arancelario y el ICE.
¿Ya? Entonces así se resuelve este tipo de ejercicios. Cuando vean que dice valor FOB, entonces automáticamente tienen que realizar este procedimiento. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio que me dice: se necesita saber el precio final de importación de 100 rollos de tela de 55 kilogramos cada rollo que se importa desde Perú. El valor de la cotización por cada kilogramo es de $10 CFR. A continuación se muestran los cargos relacionados a la importación. El seguro me dice que es el 1.5% del FOB. El flete internacional es $1,800 y las cargas de transferencia bancaria son de 200. Entonces, en este caso, de la misma forma, me pide hallar el precio final de importación, el total de impuestos, para así hallar mi precio final de importación, que va a estar en función al CIF más el total de impuestos. Entonces, para yo hallar en este caso, primero me dice que halle el CFR. ¿Cómo yo voy a hallar primero el CIF? ¿Para qué necesito el CIF? Vamos a copiar de nuevo todas estas fórmulas. Yes. Y por último, mi precio total de importación va a ser igual al total de impuestos más el CIF, o igual a el CIF más el total de impuestos. Listo. Entonces, para yo hallar mi precio total de importación, que es lo que me pide, necesito mi total de impuestos. Para eso necesito el IVA, el ICE y el gravamen de arancelario, que todos están en función al CIF. Entonces, para yo hallar el CIF, ¿qué es lo que necesito? En este caso, ¿qué hacíamos? Sumamos todos los valores de mi importación. En este caso, vamos a hallar simplemente en función al CFR. Vamos a poner. Para calcular el valor del CIF, para calcular el valor del CIF, ¿yo qué necesito? Vamos a copiar esto. El CIF, cuando yo trabajo en función al CFR, va a estar en función al CFR más el seguro. Va a ser igual a CFR más el seguro. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? ¿Cómo hallo yo mi costo CFR? Mi costo CFR me dice que es de $10 por kilogramo, pero no es simplemente esto lo que yo estoy importando. Entonces voy a tener lo siguiente. El CFR va a ser igual a... Tengo 100 rollos de tela.
Tengo 100 rollos de tela, de los cuales me dicen que cada rollo pesa 55 kilogramos. Me dicen, acá vamos a poner kilogramo por rollo. Y me da un valor de 55. Ya. Ay, ya. Por me dice, que cada kilogramo cuesta $10. Vamos a copiar esto. Listo. Voy a tener $10 por kilogramo. Entonces, mi costo CFR en este caso va a ser igual a $55,000. ¿Listo? Entonces con eso yo ya puedo hallar mi costo del CIF. El CIF va a ser igual a 55,000 más que me dice que el costo del seguro es el 1.5% del FOB. Entonces, para yo hallar el FOB, que es lo que necesito. Para yo hallar el FOB necesito primero también estar en función al CFR. ¿Qué me dice? Vamos a poner. Esto lo copiaremos acá primero. Para calcular el valor del CFR. Listo. Ahora, para calcular el valor del seguro, yo necesito el valor FOB. Para calcular el valor FOB, ¿cómo yo hallo mi valor FOB? El valor FOB no va a ser más que el CFR menos el flete internacional. Mi valor del CFR era igual a 55,000. Menos mi valor del flete internacional, me dicen que es 1,800. Entonces, mi valor del FOB, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 532,000. 53,200 dólares. Acá no hay necesidad de hacer factores de conversión porque todos están en la misma. ¿Para qué hallaba yo el valor del FOB? Para calcular el valor del seguro. Para calcular el valor del seguro. Para calcular el valor del seguro, me dice que el seguro va a ser igual a el seguro va a ser igual al 1.5% del FOB. Esto va a ser igual a ¿qué? Por 53,200. Y por último me va a dar un valor de 798 dólares.
Entonces ya tengo mis valores para hallar lo que es el CIF. Necesitaba primero el CFR y necesitaba el seguro, pero para hallar el seguro necesitaba el valor del FOB. Entonces ya puedo reemplazar mis datos para hallar mi valor del CIF. Hallo mi valor del CIF, que es igual al CFR, que era 55.000, más mi valor del seguro, que era igual a 798. Entonces, mi valor final del CIF, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a $55.798. Listo. Una vez hallado mi valor del CIF, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya tengo el CIF, tengo que hallar el gravamen arancelario. Para calcular el gravamen arancelario, vamos a copiar acá y lo vamos a pegar. Bueno. Listo. Para calcular el gravamen arancelario, necesito el 10% del CIF. El 10% del CIF, en este caso, el CIF es igual a 55.798 por el 10% y me va a quedar un valor igual a $55.579,80. Exacto. Entonces ese va a ser mi valor del gravamen arancelario. Una vez hallado el gravamen arancelario, yo realizo el cálculo del valor del consumo específico, del impuesto del consumo específico. Entonces hacemos así. Vamos a copiar esto. Ay, no. Copiarlo hasta aquí. Ahora sí. Vamos a copiar acá. Listo. Veremos esto. Ahora sí. Listo. Entonces, para el impuesto al consumo específico, yo voy a tener lo siguiente. Necesito, en este caso, primero mi valor del CIF, que es igual a 55.798. Luego tengo el valor del gravamen arancelario, que es 5.579,80. Y por último tengo otros gastos que me dicen que son cargas de transferencia bancaria, igual a 200. Entonces, mi valor del impuesto al consumo específico, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a, vamos a sumar acá primero, esto es igual a 61.577,80. Y por último, vamos a tener el impuesto al consumo específico, que va a ser igual a $6.157,78. Listo. Esto es para calcular el impuesto al consumo específico.
esta no es nuestra pregunta. ¿Ya? ¿Qué más? Después de calcular el impuesto al consumo específico, yo tengo que calcular el IVA, porque necesito el total de impuestos para mi precio total de importación. Entonces, copiamos. Para calcular el IVA, de la misma forma, luego vamos a calcular el total de impuestos. Listo. Entonces, para calcular el IVA, yo voy a tener primero 55.798 más 5.579.80 más 200, pero en este caso por el 14.94. Esto va a ser exactamente lo mismo, pero aquí voy a tener IVA y acá voy a tener 14.94. Y voy a tener un valor final del IVA de $9.199.72. Ese va a ser mi impuesto a IVA. Luego voy a tener para calcular el impuesto total. Para calcular mi total de impuestos voy a tener el gravamen arancelario, el impuesto al consumo específico, el IVA y por último mi total de impuestos. Mi gravamen arancelario es igual a 5.579,80. Mi impuesto al consumo específico es igual a 6.157,78 y por último mi valor de IVA es 9.199.72 y me da un valor total de impuestos igual a 20.937,30, pero en este caso van a ser dólares. Ahora sí, recién respondemos lo que nos preguntaron, que era el precio total de importación. Para hallar mi precio total de importación. Para calcular el valor del precio total de importación. Listo. Esto ya es el verdecito. Entonces, para mi precio total de importación, yo necesito mi valor del CIF más mi total de impuestos. El valor del CIF es igual a 55.798 más el total de impuestos, que es igual a 20.937,30. Entonces mi precio total de importación es igual a 76.735,30 dólares. De la misma forma que el anterior ejercicio, todo va a estar en función al CIF, pero en este caso el CIF estaba en función al CFR. Diferencia. Cuando yo vea la imagen de ya sea un auto, un tractor u otro, y me dé el FOB, yo automáticamente sé que ya tengo el CIF sumando todos estos valores. Si es que me dan un enunciado que esté en función al CFR, primero tengo que hallar el valor del CFR con factor de conversión y posteriormente hallar el valor del FOB, que es el CFR menos el flete internacional, para hallar mi valor del seguro. Y con eso hallar automáticamente el CIF sumándole al CFR y proseguir con todo el procedimiento que hemos visto. Eso para el segundo ejercicio. Ahora para el tercer ejercicio, ¿qué me dice? Un ratito, no sé por qué esto está...
Sí. ¿Qué es esto? Ya. Entonces, para el tercer ejercicio, ¿qué me dice? Me dice, una empresa de palmito decide exportar a Japón lotes de palmito enlatados. El comprador le ha solicitado la presentación de una oferta comercial del Incoterm FSA Aeropuerto Internacional de Birubiru, donde nos da el precio del ex-work, que nos da $100 por lote, nos da el flete del local, nos da el flete de transporte, maniobras de aduana, agente, maniobras en aduana de importación y seguro de la mercancía. Entonces, para hallar el valor, en este caso, me dice que halle la oferta comercial FSA con ese Incoterm. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito sumar todos estos valores, pero considerando cuáles son los que yo voy a utilizar. Primero, vamos a hallar. No vamos a hallar acá. Para calcular el precio, vamos a poner acá. El precio que me dice que es export. Vamos a calcular primero esto. ¿Qué es lo que necesito? Primero, realizar un factor de conversión. Aquí me dice $100 por lote y voy a tener 100 lotes. Como tengo valores, en este caso de 1.200 bolivianos, voy a asumir el tipo de cambio del primer ejercicio, que era 6.96. ¿Ya? Entonces, esto. Acá vamos a tener equal, vamos a tener, en este caso me dice que es $100 por lote. $100 por lote. Y me dice que tengo 100 lotes. Me dice que tengo 100 lotes, por lo cual acá yo voy a tener un valor de $10.000. $10.000. Y esto lo voy a multiplicar por 6.96 bolivianos por dólar. Y me va a dar un valor de 69.600 bolivianos. Listo. Ya tengo mi valor del precio de que se recogió en fábrica. ¿Qué más tengo? Me dice flete del local, que es igual a 1.200 bolivianos. Eso ya está en bolivianos. Luego me da el flete del transporte principal. Si yo estoy calculando para lo que es el FCA, no debo considerar el transporte principal, simplemente el flete del local. Entonces no se considera. ¿Qué es lo importante en este ejercicio? Vamos a ¿qué no vamos a considerar esto? Simplemente vamos a considerar primero el precio. Voy a ver un videito para eso. Ya vamos a considerar. Vamos a considerar primero
el primer valor que hemos hecho nuestro factor de conversión. El flete del local a Cochabamba sí lo vamos a considerar, pero ya está en bolivianos. El flete del transporte no lo vamos a considerar. Las maniobras de aduana de exportación sí lo vamos a considerar, pero entonces eso nosotros tenemos que realizarle el factor de conversión. En este caso va a ser, ¿qué es? Maniobra de aduana. Maniobra de aduana. Ok. Mi maniobra de aduana me dice que es igual a $200. Voy a tener entonces 200 por 6.96 y me va a dar un valor de 1.392. Listo. Luego, voy a considerar agente de aduana. Sí, también voy a considerar agente de aduana. Entonces, copiamos. Y en este caso es agente de aduana. De la misma forma, le hago el factor de conversión y me dice que es 350. 350 por 6.96 voy a tener 2.436. Entonces es así como yo hallo mi valor de mi Incoterm, que me dice que es el FSA. Vamos a calcular acá. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a considerar las maniobras en aduana de importación ni el seguro de la mercancía, porque recuerden que el seguro no es obligatorio. Entonces no considero estos tres valores y simplemente mi valor del Incoterm FSA va a ser la sumatoria del precio de recojo en fábrica, más el flete local, más las maniobras de aduana de exportación y el agente de aduana de exportación. No considero importación ni seguro. Entonces acá voy a tener FSA y esto aquí va a ser igual. Va a ser igual a simplemente la suma. Primero tenemos 69.600 más. Tengo el flete de Cochabamba que ya estaba en bolivianos, que es 1.200. Tengo en la maniobra de aduana 1.392 y el agente de aduana que es 2.436. Entonces mi valor final para calcular el precio de mi Incoterm FSA va a ser igual a 74.628 bolivianos. Porque ya hemos realizado los factores de conversión. Si es que estos 1.200 no hubieran estado en bolivianos, lo hubiéramos usado en dólares como en el ejercicio anterior. Entonces este es mucho más fácil. Yo veo XWord y me pide FSA, entonces elimino el transporte internacional, la importación y el seguro y sumo todo lo demás. ¿Ok? Lo mismo va a pasar en este cuarto ejercicio. ¿Qué me dice? Una empresa que comercializa aparatos electrónicos está realizando una importación de computadoras por un valor ex-work de $81.000. Además, incurrirá en los siguientes gastos: traslado al puerto en el país de origen, gastos de embarque en el puerto de origen, flete marítimo, flete transporte en el país de destino. En la importación de mercancía a territorio aduanero nacional es necesario determinar la base del cálculo para el pago del gravamen arancelario. Para ello es indispensable incluir la prima del seguro en la liquidación aduanera si existiera póliza de seguro. Si no, se toma el 2% sobre el valor del FOB.
Entonces, vamos a tener un 2% de seguro sobre el valor del FOB. ¿Cuál es el valor del seguro? Entonces, para yo hallar mi valor del seguro, primero necesito hallar mi valor FOB. Si yo voy a trabajar en lo que es mi valor FOB, simplemente voy a tener lo que es el país de origen y no así el transporte terrestre. En este caso es mucho más fácil. Vamos a usar todos estos valores excepto el transporte terrestre. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Para calcular el precio o el valor, en este caso va a ser FOB. Como no tengo ningún valor que esté en bolivianos, voy a trabajar netamente en dólares. Primero voy a tener mi recojo en fábrica, que es $81,000. Luego voy a tener el traslado al país de origen, 180. Los gastos de embarque, 110. Y por último voy a tener el flete marítimo. No considero el flete del transporte terrestre. Entonces mi valor FOB va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a $83,290. Como todo está en dólares, trabajo todo en dólares. Y para hallar mi valor del seguro, acá calcular el valor del seguro. Exacto. Para calcular el valor del seguro, que es lo que me pide, yo voy a tener, en este caso me dice el 2% de mi valor FOB. Voy a tener el 2% de mi valor FOB, que en este caso es 83,290. Y mi valor del seguro va a ser igual a $1,665,80. Y ese es simplemente mi valor del seguro. Entonces es más fácil todavía. ¿Cómo se pueden dar cuenta cuando les dé un ejercicio el ingeniero? Simplemente verificando qué es lo que les pide y qué es lo que tiene. Siempre va a estar en función del ex-work, si se han fijado. Va a ser la sumatoria base para todo. Pero si me piden el FOB, evito el terrestre, sumo todo lo que tengo, le saco el 2% y ya está. Cuando yo tenga lo que es el FCA, primero hallo el ex-work, evito el transporte principal y las maniobras de aduana de importación y el seguro. Cuando yo tenga el valor FOB y CFR, primero tengo que hallar el CFR, luego el FOB, el seguro y continuar con todo lo que hemos visto. Y el primer ejercicio, simplemente el CIF, que es la sumatoria de todos los valores que me da, y me va a dar tipo de cambio. Entonces yo sí voy a tener que hacer el tipo de cambio en el CIF, ¿ya? Y de ahí en más es simplemente utilizar las fórmulas. Entonces estos llegarían a ser la mayoría de los ejercicios que usa el ingeniero para lo que es Incoterm, y posteriormente seguro ya va a empezar con lo que son los ejercicios de los contenedores, que igual lo vamos a avanzar la próxima clase. De todas formas, les he enviado los exámenes pasados, que generalmente es lo mismo, se han debido dar cuenta, no tiene un gran banco de preguntas acumulado. Entonces ahorita les voy a pasar el Excel que hemos resuelto junto con la guía y la práctica, que son ejercicios similares que solo lo tienen que resolver. Entonces con eso acabaríamos la clase de hoy. Gracias por sacarse tiempo y en un momento más les mando. Hasta luego, que les vaya bien.